valiente, ¿no? Todos somos valientes porque desafiamos incluso la lluvia, el cambio de clima, ¿no? La hermana Sofía nos decía en esta semana, no somos de azúcar ni de sal, no nos vamos a derretir, a ver, porque así es, Dios nos fortalece todo el tiempo. Y nosotros no debemos ser aquellos cristianos temporeros que por la temporada venimos a la iglesia o por la temporada no venimos a la iglesia. Somos los que estamos en todo tiempo porque Dios es presencia en todo tiempo. Que el Señor me bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Es un gozo, una alegría, un privilegio poder servir y agradar a nuestro amado Dios. Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros. Como bien decía mi esposa, dejando la comodidad de la casa, arriesgándonos a mojarnos, porque aún para llegar hasta el coche, los que vamos con coche, nos podíamos mojar. Pero aquí estamos, porque amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ver lanzar a las líneas, ¿verdad? Venir incluso bajo lluvia, porque aman verdaderamente a Dios. Sé que hay personas que nos están siguiendo por internet, algunos de los cuales no están aquí. Malén, declaro sanidad sobre tu vida, declaro por completo cubierta con el Espíritu de Dios. Gracias por estar ahí conectada. Igual que todos aquellos que nos siguen por internet, hermanos que están de vacaciones, también los cubrimos con la unción del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento, que disfruten de la familia. Pero lo que vengo recomendando desde que empezó este preparativo de fiestas, ¿no? La Navidad, el sentido de la verdadera Navidad. Nosotros como cristianos siempre debemos mostrar y marcar la diferencia. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Es verdad, celebramos que hace más de 2000 años nació el Redentor del mundo, pero ¿cuánta gente lo celebra con alcohol, con fiestas? Nosotros, sencillos, hacemos fiesta, pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el que se merece toda la gloria y toda la honra. El verdadero sentido de la Navidad es que Él nazca a nivel espiritual en el pesebre del corazón de muchos en este fin de año, en este periodo de fiestas. Gracias damos a Dios porque nos da ese privilegio de poder compartir con la familia y marcar la diferencia. Amén. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios. Así que vamos a continuar, vamos a invitar a Joana, mi hija Joana, es la encargada del mensaje de y vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, dándote gracias por este regalo del cielo, Señor, que hoy día nos diste como familia, como pareja, Padre Celestial, que hoy, Señor del cielo, una vez más vemos cumplidas tus promesas, como decía tu hija al comienzo, Señor. Cuando tú hablas, Padre Celestial, tú respaldas, tú respondes. Como dice tu palabra, Padre, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Yo te pido en el nombre maravilloso de Jesús que una vez más uses la vida de tu sierva, Padre Celestial. Gracias porque tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, vas a hablar a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, de acuerdo a tu voluntad, maravilloso Dios. Gracias porque hoy, Padre Celestial, una vez más estamos sintiendo tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque llegas a nuestros corazones y también, oh Dios, a la vida de aquellas personas que nos siguen a través del internet. Tú eres grande y poderoso, maravilloso Dios. Tienes ahora mismo, Padre, el poder y la autoridad sobre nuestras vidas a través de esta palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Buenas noches a todos, los que se oye. Que el Señor les bendiga. Se me ve, ¿verdad? Hoy vengo de mi altura natural. Se me ve, ¿no? Seguro. Yo le invito a que cierre sus ojos. A mí me gustaría orar por cada uno de los que estamos aquí, por la familia que tú representas. Muchos no pueden estar aquí, pero quiero que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos hable en esta noche.
El Señor primeramente habló a mi vida y me ha dicho que trasladara esa palabra a su pueblo. Así que cierra ahí tus ojos y dile: Señor, yo abro mi corazón para que tú me hables. Yo dispongo mi mente, mi corazón y todo lo que soy, conforme tú me has creado, Dios, a tu entera disposición para que tú me hables en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te declaro que tu palabra es sembrada en cada corazón y que producirá frutos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Es un privilegio servirle, y como cantábamos esas canciones hace tiempo que no las cantábamos, y recordaba la primera vez que cantamos esta canción, Majestad, cómo el Señor nos conmovía nuestro corazón de pensar lo que éramos y lo que el Señor en su gracia, en su misericordia nos permite ser, y además quiere llevarnos a más y a mejor. Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Otras versiones dicen: pueden ir juntos, pueden caminar juntos dos personas que no se ponen de acuerdo. Y esta palabra, este verso tan sencillo, lo podemos aplicar de muchas maneras en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Es aplicable a nuestro matrimonio, los que estamos casados. Es aplicable también a nuestra familia, porque un matrimonio no va para ningún sitio si no está de acuerdo, y una familia tampoco. Si cada uno de los miembros va metido en la barca y cada uno va remando para un lado, no va a ningún lugar, ¿verdad? El mensaje de la palabra de hoy se llama: pongámonos de acuerdo. Si tienes al lado a tu esposo, a tu pareja, dile: pongámonos de acuerdo. ¿Por qué no lo haces? Pongámonos de acuerdo, ¿vale? Y a tus hijos, si están sentados a tu lado, tus hermanos, dile: pongámonos de acuerdo. Pero dile: es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque si no, no podemos ir hacia ningún lugar. Amén. Iglesia, debemos ponernos de acuerdo también. Amén. Acuerdo, acordar significa convenir, pactar, concertar, concordar, armonizar, resolver, comprometer, arreglar, conciliar. Pero por el contrario, desacuerdo significa discordia, disconformidad, desavenencia, desunión, disputa, enfrentamiento, oposición, conflicto, hostilidad, diferencia y un sinfín de etcétera. Y cuando no estamos de acuerdo en nuestra vida, simplemente si el matrimonio no está de acuerdo para tomar decisiones, si la familia no está de acuerdo para vivir conforme a la voluntad de Dios, esto produce en nuestra vida desaliento, cansancio, estrés. ¿Eh? ¿Es verdad? Porque luchamos de una forma incorrecta si no estamos de acuerdo con el Señor. Vivimos de una manera incorrecta y eso trae desaliento a nuestra vida. ¿Amén? El hecho de que nuestra vida, nuestra forma de vida no coincida y no esté de acuerdo con el deseo de Dios produce ese desgaste. En el matrimonio sucede, en la relación de los padres con los hijos, en la relación entre los hermanos, incluso dentro de la misma iglesia, cuando no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Mateo capítulo 11, del verso 28 al 30, lo conocemos todos, dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede ser que Jesús nos diga que si estamos cansados vengamos a Él y nos va a dar descanso? Y seguidamente nos dicen: pero lleven mi yugo. O sea, Señor, tú me estás diciendo que me vas a quitar las cargas, pero me dices que me ponga otro yugo. El pastor predicaba, buscaba en mis apuntes, eso pasó en agosto. Parecía que hace poco tiempo. Y hablaba acerca del yugo perfecto, que consiste
Un yugo es algo que sabemos todos, también lo comentaba Jonathan esta semana pasada, el jueves, ¿verdad? Decía que el yugo es algo que se ponía o todavía se debe usar en algún lugar a dos bueyes para que araran la tierra y caminaran unidos juntos por una cosa pesada que unían la cerviz, ¿verdad? De ambos animales para que arrastraran un aparato, un arado para que fueran marcando, fueran cortando la tierra para poder sembrar. Y el Señor dice, vengan si están cansados. Y antes he dicho, nos cansamos, nos agotamos, nos frustramos cuando queremos luchar en nuestras propias fuerzas, cuando queremos hacer las cosas según nuestra mentalidad, no de acuerdo ni siquiera entre nosotros mismos, y mucho menos con Dios. Entonces Él dice, lleve mi yugo. ¿Y cuál era el yugo? El yugo perfecto que predicaba el pastor y que a la luz de la palabra es así, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor está diciendo que caminemos en armonía con Él, que caminemos con Él en compañerismo con Él, que vayamos de acuerdo con Él, de forma individual, en forma en nuestro matrimonio y también en nuestra familia. Señor, quiero hablarnos a nosotros hoy como familia. Tú y tu familia, yo y mi familia. Entonces, ¿qué quiere decir eso del yugo perfecto? Llevar el yugo, estar de acuerdo con el Señor, caminar en obediencia, obedecer a Dios, nos trae descanso. Dice la palabra que ninguna disciplina nos produce gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Pero resulta que disciplinar no es solo castigar. Disciplinar es adiestrar, preparar. Pero no nos gusta porque el aprendizaje duele. ¿Verdad? Pero dice que no es causa de gozo la disciplina, pero en su tiempo trae un fruto apacible, trae paz a nuestro corazón si obedecemos a Dios. Ese es el yugo que Dios quiere que llevemos. No que estemos cansados, trabajados, agobiados, estresados por la situación familiar, por la rebeldía de los hijos, por los problemas económicos. Muchas veces esas cosas vienen a nuestra vida porque no vamos en armonía con Dios. No vamos caminando en armonía con la palabra de Dios. Amén. Caminar con Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar. Que nuestra vida vaya acorde, caminando con Jesús en la medida que Él quiere, según su voluntad y no la nuestra. Nos vamos a cansar y nos vamos a rendir. Pero Jesús dice que aprendamos de Él, que Él es manso, que Él es humilde y que quiere enseñarnos. Amén. Lo que verdaderamente produce el descanso, en nuestra vida es tener paz con Dios. Ayer lo decía el pastor, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de salud, toda la prosperidad. Y no estoy hablando de lo material, porque lo material hoy estoy aquí, mañana no está. Incluso la misma vida, como neblina es, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. La importancia de que estemos de acuerdo con el Señor. También lo decía esta semana el Señor, que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque es algo que podemos perder si nos descuidamos. El Señor nos decía esta semana a través de nuestro hermano Jonathan que cuidemos lo que Dios nos ha dado, que lo valoremos, que lo amemos, que lo cuidemos y que lo que Dios nos dé que produzca un fruto, que dejemos una huella. No estamos aquí de paso simplemente ya vivo y ya está, tenemos un propósito de parte de Dios, estamos en los planes de Dios, estamos aquí en este lugar, en esta isla de forma estratégica porque Dios nos puso, porque ha sido su voluntad. Y yo pregunto, ¿estamos cansados, agobiados, estresados, tensionados en nuestra casa, en nuestro matrimonio? Pensemos en qué no estamos armonizando con el Señor, en qué hay algo que debemos ponernos de acuerdo con Dios. Amén. Hace, cuestión de unos 20 días, creo que ya era un mes, el tutor de mi hija, Joana, me llamó la mañana y yo me asusté. Me dice, tranquila, no se asuste. Simplemente ya el curso escolar avanzado y todavía no hemos tenido una charla personal, me gustaría conocerla. Mi marido había estado en la reunión de padres al principio del curso, pero yo había estado en la reunión de Laura y entonces no conocía al tutor. Entonces llegué a la cita y estaba nerviosa porque no sabía de qué se trataba y estaba él con su iPad
así delante de la mesa. Yo estaba sentada enfrente de él y me dice, descríbame a su hija. Y yo, me dice, sí, dígame cómo es su hija en su casa. Y yo empecé a darle un reporte de lo que yo consideraba. Pero antes de decirle, le dije, bueno, usted tiene que tener en cuenta una cosa, que todos somos hijos y muchas veces nuestro comportamiento no coincide con el que tenemos en casa, porque no somos los mismos delante de nuestros padres, y más en según qué edades, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces yo le dije, yo le presento, le estoy hablando de la hija que yo tengo en mi casa. Yo temblaba, me temblaba hasta el pelo porque tenía temor y qué tal que me dijera, ¿verdad? Y el hombre escribía y escribía y escribía a la medida que yo iba hablando, y cada vez me asustaba más, y él me veía y me decía, tranquila, espera un momento. Y seguía escribiendo y se colocaba las gafas, y yo más nervioso me ponía. Es que lo recuerdo y me pongo nerviosa. y me dice, termina de escribir, levanta la cara y me dice, ¿sabe qué pasa? Estoy haciendo un cuadro comparativo de su hija. Y yo lo miro así. Me dice, sí, quiero saber si la Joana que yo conozco en el instituto es la misma Joana que usted conoce en su casa. Yo me quedé asombrada y quería preguntarle qué pasaba. Él no me dejó terminar. Me dijo, si su hija sigue en el camino, en la línea que está caminando, va a llegar a buen lugar. Le reconozco, hermano, que en ese momento no pude evitar y las lágrimas empezaron a salir de mis ojos de la emoción. Otra persona diría, oh, qué orgullo, qué alegría que diga que tu hija es inteligente, que saca buenas notas, ¿qué tal? No, no podía sentirme orgullosa de nada. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, todo esto lo he hecho yo. Me decía el Señor, tú no has hecho nada. El Señor me decía, tienes que esforzarte más por tu hija. Tienes que esforzarte más por tus hijas. Tienes que esforzarte más por tu casa. El Señor me miraba, el hombre me miraba y me decía, tienes que estar contenta. Y le digo, sí, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de las hijas que el Señor me ha dado. Pero estoy más contenta de lo que Dios ha hecho. ¿Saben por qué? Porque recordaba con esa canción y referente a esta palabra que el Señor siempre llega a tiempo a nuestras vidas. El Señor llegó justo a tiempo para rescatar mi matrimonio y para evitar que mis hijas se perdieran. Porque si yo hubiera seguido con mi marido en desacuerdo con el Señor, hoy mis hijas no estarían en el camino de Dios, ni siquiera nosotros. Así que yo me emocionaba porque el Señor me decía, todo esto lo he hecho yo. Hacía nada más 2 días, estaba orando y antes de ir a ver al profesor, oraba y le decía al Señor, oraba por mis hijas, que mis hijas te amen, que mis hijas te conozcan verdaderamente, que yo no tenga necesidad nunca de tener que obligarles a que te sirvan, a que vayan a la iglesia, que lo hagan porque te aman a ti, Señor. Y lloraba. Y yo sé que muchas madres y muchos padres hemos hecho este tipo de oración y llorar. Señor, por favor, le decía, protege a mi Laurita, le decía, protege a mi Laurita, bendícela, ayúdale, dale temor reverente para que no te ofenda, para que te respete en todo lugar donde esté. ¿Saben Dios que me decía? Preocúpate tú de estar bien conmigo, que yo me ocupo de ellas. Porque no es tú, Laurita, así de claro. Sentía un calor fuerte aquí, algo audible que me decía, es mi Laurita. Nuestros hijos son de Dios, pero nuestra responsabilidad, caminar con el Señor, ser firmes y que nuestro comportamiento en casa concuerde con lo que somos en la iglesia, concuerde con lo que somos en la calle, porque el Señor constantemente está haciendo cuadros comparativos, a ver cómo te estás portando. El Señor me habló fuerte. Y uno a veces puede pensar, bueno, Señor, vamos adelante, estamos haciéndolo bien, podemos mejorar esto, pero Dios me decía ese día, ¿te das cuenta que tú no has hecho nada, que todo lo he hecho yo? Tenemos que rendirnos a los pies del Señor y reconocer cada día que le necesitamos. Y más en el tiempo que vivimos, hermanos. No podemos estar en este tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, cuando el Señor está tan cerca de llegar y que nos sorprenda caminando en desacuerdo con Él. Que nos sorprenda de cuerpo presente en la iglesia, pero nuestro corazón está en otro lugar, en desacuerdo con el Señor. Que no nos sorprenda guardando apariencias. Que nos sorprenda en santidad. Él sabe lo que nos cuesta. Él sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Y Él tiene gracia.
para darnos, pero debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Amén. La palabra es tan maravillosa porque siempre nos deja ejemplos de buenos ejemplos y malos ejemplos, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Y yo encontraba una familia que estuvo en desacuerdo con Dios. Esa familia la encontramos en Génesis 19, del verso 15 al 17. Todos conocemos esta, yo diría, una triste historia. Aquí está la palabra relatando acerca de Lot y su familia. Dice Génesis 19, 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa tú por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y el verso 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Es un claro ejemplo de desacuerdo. Ya la historia empezó mal. Recordemos que Lot vino con Abraham. Cuando el Señor llamó a Abraham, Lot se fue con Abraham. Y cuando el Señor les había prosperado, se habían establecido en un lugar, tanto la familia de Lot como la familia de Abraham crecieron los ganados, se multiplicaron, eran tantos que había problemas de convivencia. ¿Les recuerda eso algo? Problemas de convivencia. Vivían todos juntos. Y entonces vieron que era necesario separar y ponerse cada uno en su casa. Entonces Abraham se levantó y le dijo: mira, la tierra es muy grande lo que Dios nos ha dado. Vamos a tomar y vamos a ponernos cada uno en nuestro lugar. Escoge la tierra que quieras para ti. Y luego puso la mirada en las cosas de la tierra. Y miró hacia un lado y dijo: allá hay agua, allá hay esto, allá hay lo otro, esto me va a ir bien para mis animales, allí hay buena tierra. Y se fue para allá. Y dice la palabra que la tierra que escogió estaba al lado de Sodoma y Gomorra. Tenemos que saber a dónde llevamos a nuestra familia. Y no solamente estoy hablando del ámbito físico, estoy hablando del ámbito espiritual. Y lo vuelvo a resaltar, en el tiempo en que vivimos tenemos que saber bien claro a dónde estamos llevando nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro esposo. La salvación, hermanos, es algo íntimo, personal e individual. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero también, si el Señor nos ha hecho habitar en familia, el Señor nos va a pedir cuenta por nuestra familia, nos va a pedir cuenta por nuestros hijos, nos va a pedir cuenta por nuestro esposo, nos va a pedir cuenta por nuestro matrimonio, nos va a pedir cuenta nosotros como hijos con respecto a nuestra relación con nuestros padres. Lot puso su mirada en las cosas terrenales y tuvo un final nefasto que todos conocemos, un final de desgracia. Las hijas se quedaron sin madre porque puso la mirada atrás. El Señor nos está diciendo: ¿cuántas veces Dios no ha sido claro en el transcurso de este año? Miren, estamos terminando el año. Y ha sido claro. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: no vuelvan atrás, no miren atrás, no pongan la mirada más en el pasado, perdonen, sanen y sigan adelante? ¿Cuántas veces? Pues el Señor hoy nos está diciendo eso. No miremos atrás. La mujer perdió su vida, la familia perdió a la madre, luego perdió su esposo y después las consecuencias que eso trae. Aparte de eso, lo hemos leído ahí, dice que los ángeles ya lo habían cogido de la mano al hombre, a la mujer, a las 2 hijas y los sacaron de la ciudad y le dijeron: escapa a tal región. Y él: no, porque ya me voy a morir. Bueno, pues vete, la misericordia de Dios, pero después mira el resultado. Sus 2 hijas mismas, ya sabemos la historia, lo embriagaron, se acostaron con él para tener descendencia. Y eso acarreó una maldición que desencadenó y sigue hasta el día de hoy. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que provee lo material, si nos ocupamos de lo espiritual, hermanos.
¿Qué más? Dice, le dijeron, escapa, no sea que mueras. Escapa por tu vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, huye del pecado, cierra la puerta, sal corriendo, escápate, aléjate de las malas compañías? ¿Cuántas veces? O esa expresión tan fuerte que el mismo Señor Jesucristo dijo al paralítico de Bethesda, ¿verdad? Mira que has sido sanado, no peques más, no sea que te venga algo peor. Yo creo que el Señor está siendo claro, ¿verdad? Y si está siendo claro y fuerte, es porque Dios nos ama y nos está dando oportunidad de que nos pongamos de acuerdo con Él. Amén. Lo fue un padre de familia que vivió en desacuerdo con el Señor. Pero el Señor tuvo misericordia. Pero por hacer las cosas a su manera, cuando hacemos las cosas a la manera nuestra humana, llegan desenlaces desastrosos a nuestra vida. Pero el Señor es grande en misericordia y nos da oportunidad. Hoy que estamos escuchando esto es que el Señor nos está dando una gran oportunidad de que caminemos con Él, de que andemos en armonía con Dios y entre nosotros mismos. Amén. Pero también la palabra menciona otra familia que yo pensaba y pensaba, decía, Señor, un ejemplo de familia, un ejemplo que se puede exponer. Y sinceramente, lo dice, vamos a verlo, lo dice en la palabra en Mateo, capítulo 1, desde el verso 18 al 25. En el verso 18 la palabra cuenta que era una pareja que estaban comprometidos para casarse. Seguramente estaban muy enamorados y la chica queda embarazada de repente. ¿Y de quién es? María, ¿verdad? Dice, yo pienso y he pensado muchas veces esto. ¿Cómo tenía que ser esa joven para que Dios la mirara a ella? De todas las que había en aquella época, fue ella la escogida, para que en su vientre fuera engendrado por obra del Espíritu Santo el Hijo de Dios. Era un ser humano, como tú y como yo, pero Dios la escogió. Seguramente era una persona muy especial. Pero también habla de José. Dice que José, en el verso 19, cuando él supo que María estaba embarazada, dijo, esto no me cuadra a mí. Porque ellos no tenían intimidad, María era virgen. Y entonces, esta cosa a mí, este asunto a mí no me cuadra. Y entonces pensó, pues yo la voy a dejar, no le voy a causar ningún problema. Y si leen la palabra de él, dice que pensaba en dejarla en secreto. Otras versiones dicen que pensaba dejarla, terminar el compromiso en privado, para no avergonzarla, para no causarle daño, para no hacerle mal. Y dice el verso 19 que mientras él pensaba en eso, dice que el Señor le habló en sueños. Dice que José era un hombre justo, era un hombre bueno, pero quiso dejarla. Y dice en el verso 20 que él estaba considerando dejarla y el Señor le habló en sueños. Dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le explicó toda la situación que estaba sucediendo. Mira, lo que pasa es que María va a tener un hijo del mismo Dios y no tengas miedo de recibirla, no tengas miedo, no te preocupes. Apóyala, ayúdala, acéptala, en otras palabras. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Y bendecidos los hombres que reciben revelación del mismo Dios para cuidar a sus familias, para bendecir a sus esposas, para proteger a sus hijos. María y José eran los padres adoptivos de Jesús en esta tierra, pero tenían que haber sido muy especiales para que Dios permitiera que Jesús naciera y viviera en ese hogar. Yo quiero que Jesús nazca y viva y permanezca para siempre en mi hogar. Que encuentre las características adecuadas en nosotros como padres para que esté siempre en nuestro hogar. Y entonces dice en el verso 24 que cuando José se despertó del sueño, hizo todo lo que el ángel le mandó. Obediencia. Miren la responsabilidad que le estaban dando a este hombre. Un hijo que no era suyo, y además era el hijo de Dios. Imaginan qué responsabilidad. Tener que asumir y tener que apoyar a esa mujer.
El otro día hablaba con mi cuñada Malene y ella se emocionaba contándome que había visto un video de una canción donde hablaba del nacimiento de Jesús. Y la canción decía, conforme dice la palabra, que buscaban un lugar y no lo encontraban. Y me lloraba y me contaba diciendo, ¿tú te puedes imaginar esa situación? ¿Tú te puedes imaginar estando tú con dolor de parto y no tener a dónde tener a tu hijo y no encontrar un lugar donde poder acogerlo, donde poder tenerlo de una forma digna? Y nuestro Salvador nació así, en medio de la pobreza, pero en una familia digna, hermanos. Ven que no tenemos que poner las cosas, los ojos en lo material, porque en medio de la pobreza el Señor trae provisión. En medio de la necesidad, el Señor provee todo lo que necesitamos. Si el Hijo de Dios habita en nuestro hogar. Dice entonces en el verso 24 que Él se despertó y obedeció. Y en el 25 dice que no intimó con ella, no tuvo relaciones con ella hasta que Jesús nació. No solo respetó a la mujer, la apoyó, obedeció a Dios, honró al mismo bebé que aún estaba creciendo en ese vientre. Está hablando de un varón. Esto es un hombre de Dios. Eso es ser un hombre. Un hombre no es el que tiene todas las mujeres que desea y hace y deshace con su vida lo que quiere. Un hombre es aquel que obedece a Dios. Un hombre es aquel que aún en los sueños Dios le habla y le dice, por aquí es el camino, por aquí es la dirección, por aquí es lo que tenemos que hacer. Y ese hombre se levanta y le dice a su mujer, Dios me habló, Dios me ha dicho y esto es lo que vamos a hacer. Yo quiero ser hombre de Dios en mi casa y por eso oro a Dios para que el Señor le dé sabiduría y le levante. Y es lo que como esposas debemos hacer por nuestros esposos. Y como hijos, orar por nuestros padres para que el Señor los levante, para que el Señor los guíe, para que nos ayuden a guiarnos a nosotros también. Porque somos bendecidos y beneficiados de estar bajo autoridad, hermanos. Todos y cada uno. Vamos al siguiente capítulo, en el capítulo 2. A partir del verso 13, dice que Jesús ya había nacido. Ya habían venido los magos de Oriente y estaban ellos ya ahí, ya tenían el bebé. Imagínense la situación cuando recién has tenido tu hijo y estás contemplándolo y más a eso añádele y agreguémosle la situación de que es el Hijo de Dios. ¿Se imaginan? Qué maravilla, qué experiencia tan hermosa. Pero dice que estaban durmiendo y de repente, ¡pum!, otro sueño de revelación, donde Dios le hablaba de que el niño estaba en peligro de muerte, que lo estaban buscando y que lo querían matar. Un hombre de Dios recibe revelación del cielo para que ore, para que se mueva, para que haga, que actúe en defensa de sus hijos, de su casa, de su hogar. Lo buscaban para matar. El mismo enemigo ya quería dañar, quería acabar con la vida de nuestro Salvador. Ustedes, hermanos, podemos pensar por un momento las veces que el enemigo ha querido venir a destruir, constantemente quiere venir a matar a nuestros hijos. Y no solamente nuestra vida física, sino su vida espiritual, matar su fe. Cada día que nuestros hijos salen a la escuela, salen a la guerra. Y si nosotros no estamos alineados y de acuerdo con el Señor, es como si nuestra familia estuviera viviendo en una casa sin techo. ¿Ven la importancia de que estemos alineados con el Señor? Podemos comprender, hermanos, la importancia de estar verdaderamente alineados, de estar verdaderamente de acuerdo, que no vivamos una apariencia delante de Dios, ni delante de nadie. A Dios no le podemos engañar. Y obedecer a Dios, los que nos beneficiamos somos nosotros mismos. De venir a la iglesia, de recibir la palabra de Dios, te beneficias tú, no se beneficia el pastor, que los líderes de la misma iglesia. De que vayas a un encuentro con un corazón dispuesto, el que sale bendecido de eres tú. Y los que vamos a servir nos sentimos bendecidos de ver que Dios obra en tu vida.
Y deseamos que aún Dios más siga añadiendo a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Porque en este tiempo que vivimos es tiempo de que vivamos la realidad del Evangelio en nuestra casa. El hecho para que nuestros hijos amen a Dios, hermanos, tenemos que amar a Dios nosotros primeramente. Porque si amamos a Dios, vamos a respetarnos, vamos a vivir en verdad, vamos a vivir un verdadero testimonio en nuestra casa. Con nuestra boca no podemos bendecir al hermano y en casa destruir a nuestros hijos con nuestra propia boca. No podemos decir qué hermoso, qué bonito, qué precioso, bendecir a los demás y a nuestros hijos darle un trato indiferente. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra nos manda, el Señor mismo dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar más al hermano en Cristo que a nuestro propio hermano, a nuestra sangre, que a nuestros propios hijos y que a nuestra propia esposa. La palabra está llena de consejos. Si lo buscas, hay consejos para el padre, para la madre, para los hijos, para los padres, para la relación familiar. Dios está muy interesado en que nuestra relación familiar sea real, sobre todo en este tiempo. ¿De qué nos sirve vivir una apariencia? ¿De qué nos sirve ser un excelente siervo en la iglesia? ¿De qué me sirve ponerme un buen traje, unos buenos tacones, cantar muy bonito? No sirve para nada si nuestro corazón no está de acuerdo con Dios. ¿Se acuerdan que el Señor decía a través de nuestra hermana Liliana que el Señor no mira la apariencia, mira nuestro corazón? Que no podemos ocuparnos más de nuestras ocupaciones aún ministeriales y nuestra familia esté descuidada. Tenemos que cuidar nuestra casa. ¿De qué nos sirve hacer de todo y que se salven muchas almas y la vida de nuestros hijos se pierda por causa de nuestro mal testimonio? Fuerte esa palabra, ¿verdad? Cuando Jesús predicaba, a él le dijo, es dura esta palabra, no hay quien la resista. Pero saben una cosa, hermanos, así si usted se está sintiendo incómodo, yo me sentí incómodo cuando Dios me hablaba. Hace más de un mes. Y pensé, la palabra de Cristo tiene que incomodarnos para hacernos salir de lo que estamos haciendo mal, para llevarnos al cambio, al arrepentimiento, a que si voy por ese camino y es el incorrecto, yo me arrepiento. Cambio es, me doy la vuelta y me voy por donde tengo que ir. Cambio es que yo me plante en mi casa y pida perdón a mis hijos si es necesario. Sí, hermano, está escuchando bien, padre de familia, madre de familia. Los hijos necesitamos escuchar que nuestros padres nos pidan perdón cuando fallan, porque también fallamos como padres. Y eso no nos quita autoridad, hace que nos respeten más. Y además de eso, hace que en ellos crezca un temor reverente delante de Dios, un temor de ofender y respetar a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando pedimos perdón, cuando nos humillamos, reconocemos nuestras faltas y nuestros errores y reconocemos que necesitamos cambiar y mejorar, nuestros hijos van a ver y van a decir, wow, mi mamá de verdad que es una hija de Dios. Wow, mi papá de verdad que es un siervo de Dios. Yo quiero amar y servir a ese Dios que mi madre ama. No nos resta autoridad. No nos resta nada. Nos suma. Así que nuestros hijos nos amen más. Pero si por el contrario, yo soy la madre, yo soy el padre, yo no pido perdón, yo no reconozco mis faltas, eso nos aparta del corazón de nuestros hijos. Eso duele el corazón de un hijo. El otro día en la célula hablábamos acerca de estos aspectos, ¿se acuerdan, verdad? Y hablábamos que yo lo decía particularmente, un matrimonio no se separa por infidelidad. Un matrimonio no se separa porque no hay dinero. Un matrimonio no se separa por los problemas. Un matrimonio se separa por orgullo, por egoísmo. Y eso no debe haber en los hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios se estén separando? ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios esté divorciando, se haya divorciado? Eso es una muestra de que el Espíritu Santo no gobierna esas vidas.
Por eso la importancia que permitamos que nuestro Señor Jesucristo sea formado en nuestro interior, para que pensemos como Él, para que hablemos como Él, para que actuemos como Él, y no solamente delante o detrás de un púlpito, encima de una grada, sino dentro de nuestra propia casa. Ahí es el lugar donde verdaderamente predicamos. Ahí es el lugar donde verdaderamente aplicamos. ¿Saben por qué? Porque mis hijas están sentadas ahí y ellas pueden decir si lo que yo estoy diciendo concuerda o no concuerda con lo que yo digo. Ese es tiempo ya de que hagamos todo lo que esté de nuestra mano, y el Señor añadirá lo que nosotros no podemos o lo que no alcanzamos a hacer. Pero que el Señor vea que en nuestro corazón hay disposición verdadera de agradarle, con nuestro corazón. Amén. Jesús nació y María y José siguieron obedeciendo a Dios. Dice que le llevaron al templo, Jesús fue circuncidado, fue presentado y cumplieron con todo lo que la ley les pedía hacer. La ley de Dios, obedeciendo al Señor. Hicieron todo lo que estuvo en su mano. También dice que la palabra que hubo otro momento en el cual Jesús volvía a estar en peligro y tuvieron que huir. Y el Señor le dijo a José que cogiera a su mujer, que cogiera al niño y se fueran a Egipto. Le dijo el lugar a donde tenían que ir. Tenemos que movernos cuando Dios nos dice, no a nuestra idea, porque el Señor le dijo a Lot, vayan a ese lugar a través del ángel, ¿se acuerdan? Y él dijo, no, prefiero irme a otro lugar. Bueno, haz lo que tú quieras, lo que tú consideres. No podemos hacer lo que nosotros consideramos, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y si no podemos percibir lo que Dios nos dice, hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que doblar estas rodillas, se pueden doblar para pedir la dirección de Dios. Para reconocer, Señor, por mí mismo no tengo ni idea, necesito tu sabiduría. Muéstrame, dime si estoy haciendo lo correcto delante de ti. El Señor va a dar respuesta. Y así como hizo con José, le habló y le dijo, haz esto. ¿Y qué dijo? En el verso 14, se despertó e hizo lo que Dios le dijo. Es hora de despertar y obedecer a Dios. Es lo que Él nos dice. Amén. Una vez más, sueña lo que el Señor le revela y se levanta y obedece a Dios. Pero dice que ya una vez que ya había pasado el peligro, otra vez volvieron y se fueron según el Señor les había guiado y fueron a vivir a Nazaret. Ese capítulo termina diciendo que se fueron a vivir a Nazaret para que se cumpliera de que a Jesús le llamarían Nazareno. Nuestra obediencia lleva a nuestros hijos al propósito de Dios. Claro, Jesús era Dios, ya estaba escrito que eso iba a suceder, pero Dios se usó de este hombre para cumplir todo lo que estaba estipulado. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos ha preparado y tiene prometido para nuestra casa, para nuestros hijos? Y lo tendremos, lo recibiremos en la medida de nuestra obediencia, en la medida de que nos pongamos de acuerdo con el Señor. Esto era por parte, estamos hablando de José, estamos hablando de María. Pero de Jesús también hay mucho que decir. Jesús también fue un bebé. Jesús también tuvo 3 años Jesús. Jesús también tuvo 12, también fue joven, también fue adolescente, fue joven, también fue adulto. Como tú y como yo. Fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede agradar a Dios. Fue 100% hombre. También pasó necesidad, también pasó tentaciones. La palabra dice en Lucas capítulo 2, a partir del verso 33, dice que José y María se sorprendían de lo que escuchaban hablar acerca de Jesús. Cuando fueron a presentarlo al templo, allí estaba Simeón, ¿recuerdan? Y dice que cuando Simeón era un hombre que ya estaba muy anciano y que siempre había pedido a Dios que permitiera que él pudiera conocer, que sus ojos pudieran ver al Salvador. Y cuando lo vio que estaba, yo me imagino esa escena como una película,
Dice que ese hombre dijo, ya puedo irme en paz porque ya sé que has enviado la salvación. Ustedes se imaginan el padre y la madre ahí con el bebé diciendo, wow, y lo tenemos en casa y lo tenemos que cuidar nosotros, lo tenemos que alimentar nosotros, lo tenemos que guiar nosotros. Te estoy hablando de tus hijos y mis hijos, hermanos. Tengan 2, 3, 4, 30, 50 años. Necesitan ver nuestro ejemplo, nuestra obediencia a Dios. Dice que también estaba Ana, una profetisa, una mujer mayor. Dice que profetizaba y hablaba de cómo se había anunciado que iba a venir y que Él era el Salvador. Dice que su madre María y José se sorprendían de las cosas que oían. Tengo que prestar atención a lo que Dios dice de nuestros hijos, del propósito que Dios tiene y ayudarles a que eso se cumpla. No a ir por un camino en desacuerdo. Pedir a Dios que nos revele qué es el plan que tiene con nuestros hijos para guiarles, para ayudarles, no para matar su fe. Tener como madres cuidado lo que declaramos, lo que decimos sobre nuestros hijos, porque dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su propia mano lo destruye. Con nuestra propia boca podemos matar la fe de nuestros hijos, con nuestros comportamientos. Miren, cuidado que debemos tener. En el verso 40 dice que Jesús crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia del Señor estaba sobre él. A partir del 41 cuenta que tenían la costumbre, María, José, de ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y se fueron a la fiesta. Y estando allí en la fiesta, vivieron el momento y regresaron a su casa. ¿Recuerdan eso, verdad? Que de regreso a su casa ya llevaban un día de camino de regreso a su casa, y resulta que el muchachito no estaba por ningún lado, ya tenía 12 años. Lo buscaron, no lo encontraron, entonces como no lo encontraron se regresaron a Jerusalén y el tercer día lo encontraron. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y cuántos años tenía? 12 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 12 años? 12 años, Laura, tenía Jesús en ese momento. ¿Y dónde estaba? Y que cuando lo encontraron, los padres le dicen, pero ¿por qué nos haces esto? Estamos preocupados por ti. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Pero por qué me buscaban? Si en los negocios de mi padre no es necesario estar. Escuchen esa frase, los hijos, los jóvenes. No es que tengo que ir a la iglesia. No es que tengo que adquirir una responsabilidad en la iglesia para agradar a mis padres. No es necesario estar en el camino de Dios. Es más, no es necesario, es urgente que estemos de acuerdo y en el camino de Dios. Que nuestro corazón, que nuestros pensamientos, tengamos la edad que tengamos, esté de acuerdo con Dios. Nos es urgente que estemos de acuerdo, que estemos verdaderamente en el camino de Dios, amando y buscando de Dios. Nos es necesario amar a Dios, amar su camino, amar su propósito en nuestras vidas. Pero dice en 51 y 52, en ese verso 51 y 52, dice que después él se regresó a su casa con José y con María y estaba sujeto a ellos. Imagínense la escena, llegan los padres y se lo encuentran allí sentado entre los doctores de la ley, los conocedores de la palabra en aquel tiempo, y dice que él hacía preguntas y respondía y que la gente se asombraba de la sabiduría, de la forma como hablaba. Yo imagino a los papás decir, wow, y cada vez que lo veían, ustedes se imaginan, es verdad que es el Hijo de Dios, es cierto, tú eres el Hijo de Dios, yo no puedo reprimir. Dice incluso la palabra en varias ocasiones que todas estas cosas María las guardaba en su corazón. Tenemos que atesorar lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestros hijos. Y puede venir demonio, puede venir mentira, puede venir lo que sea, a querer venir a decirnos que el propósito de Dios se daña en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Y si estamos alineados y en la voluntad de Dios, no hay diablo, no hay situación, no hay problema, no hay enfermedad que pueda romper con eso. Si estamos de acuerdo con el Señor. Si estamos caminando en sinceridad y en honestidad con nuestro Dios. Pero si no estamos haciéndolo, les recuerdo, hermano, hermana, la casa está sin techo.
Así de claro. Si los hijos no estamos obedeciendo a nuestros padres, no les estamos honrando, nuestra vida está sin techo. A la intemperie, de cualquier cosa puede venir y nos dañe. Que cualquier cosa puede venir y filtrarse y dañar nuestra vida si no estamos en obediencia con Dios, si no estamos de acuerdo con nuestros padres. Hoy es día para ponerse de acuerdo con Dios. Hoy es día para ponerse de acuerdo con el esposo, hoy es día para ponerse de acuerdo con los hijos, hoy es día de ponerse de acuerdo con los padres, permitir que Dios haga la obra en nosotros. Porque si no lo hacemos, haga de cuenta que usted, imagínese a usted y sus hijos, o usted en una barca, usted y su familia, cada uno con un remo, pero cada uno remando para donde quiere. ¿Para dónde van? A ningún lado. Lo dice siempre el pastor Antonio, el que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. ¿Para dónde tenemos que ir? Buscar a Dios. Y Dios dirá a dónde vamos. Amén. Dice que Jesús le contestó, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Jesús no tenía pecado, pero aún así era necesario estar en el camino de Dios. Jesús era el mismo Hijo de Dios y dijo, es necesario. ¿Cuánto más nosotros que tenemos afuera tantas luchas, que tenemos que luchar con la tentación, con el mundo y con toda clase de dificultades? No nos es necesario, nos es urgente estar en el camino de Dios para estar protegidos. Dice Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no atesoramos la palabra, no vamos a ningún lado. Así es que, hermanos, una vida en victoria, una vida con propósito, una vida fructífera, la alcanzamos si nos ponemos de acuerdo con Dios. Si estamos de acuerdo con Dios, estaremos de acuerdo con mi familia. Si queremos servir a Dios, el Señor nos demanda primeramente por nuestra familia. No podemos servir a Dios y tener una familia en desorden. Y si estamos sirviendo a Dios es cuando más nos tenemos que preocupar, porque nuestra casa esté de acuerdo con Dios. Miremos lo que dice la palabra, dice Tito, capítulo 1, del 6 al 13, dice, acerca del obispo, el hombre que quiere servir a Dios. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cuántos malos ejemplos hemos visto en la vida cristiana, verdad? Muchos. Pero no es nuestro deber, nuestro papel juzgar, señalar, criticar y ahondar en esa situación, sino que hagamos lo que debemos hacer y aprendamos lo que no debemos hacer. Aquí está diciendo, y me deja clarísimo que antes de querer servir a Dios, tengo que servir en mi casa. Antes de querer ser rey, tengo que ser sacerdote. Antes de querer ir a querer hacer algo, primero la casa. Primero el matrimonio, primero los hijos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y repite, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero de ganancias, codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro. Verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ven que primero es la casa. Ven que primero es la familia. El Señor nos ha entregado ministerios, pero siempre tiene que ir en unidad con lo que Dios nos ha dado. No que el Señor me ha llamado a las naciones y mi mujer se queda aquí y yo me voy a predicar el evangelio. No, eso nunca puede ser de Dios. Si Dios te ha llamado con tu familia. Si Dios te ha llamado a pastorear, eres tú con tu esposa y con tus hijos, hacer un trabajo en equipo. Amén. Amén. Dice, y señalo la importancia, primero nuestra casa, antes que la iglesia, hermanos, antes que el ministerio, antes que el trabajo, antes que todo lo demás. Dice, que gobierne bien su casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios si no puede gobernar su propia casa? ¿Con qué autoridad? Amén. ¿Cómo conseguimos esto? No es fácil, ¿verdad que no? Lo conseguimos reconociendo que no podemos hacer nada si Dios nos ayuda. Si Dios no nos ayuda, no podemos hacer nada. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que no las hacemos bien y que debemos cambiarlas. El Señor sabe lo que hacemos bien, nosotros también. Pero a veces no nos gusta que Dios nos diga lo que tenemos que hacer o lo que estamos fallando. Y si lo hace es porque nos ama. Es porque nos tiene misericordia y porque nos da oportunidad. Amén. Isaías 1, 18 y 19 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos de acuerdo, dice Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si nos ponemos de acuerdo con Dios, todas las bendiciones vendrán sobre nuestra vida. Veremos el respaldo de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros estudios, en la economía, en el matrimonio, en la intimidad, en el comportamiento de los hijos, en la relación entre los hermanos. Pero es una lucha, hermanos. No podemos abandonar esta lucha. Tenemos que pelearla, agradar a nuestro Dios, luchar por estar de acuerdo con Él, como esposos. Hay quien dice que, he escuchado personas decir que Dios es machista, porque dice que pone al hombre por encima de la mujer, pero no es verdad. Dios nos da tanta importancia a las mujeres que le demanda al hombre que no sea áspero con su esposa, que la trate con amor, con delicadeza, con ternura, porque si no, las oraciones que hagan tendrán estorbo. ¿Se dan cuenta de lo importantes que somos para Dios? Hasta en esos simples detalles podemos estar en desacuerdo con Dios. El no ser caballerosos, el no ser atentos, el no ser detallistas, el no ser cuidadosos, el no valorar, el no honrar. Y a nosotras, que seamos sumisas, que respetemos a nuestro esposo, que reconozcamos su autoridad. Aunque nos cueste, eso no es cuestión de carácter. Tengo un carácter, es que mi carácter es así. Tengo un carácter muy difícil, hermanos. Y cuesta, y he entendido que si no me someto, no hay bendición en mi casa. Que si no reconozco que la autoridad de mi esposo es una persona tranquila, y yo por el contrario soy ¡wow! Pero no es el carácter lo que tiene que gobernar en nuestra casa. Nuestro carácter debe ser santificado para que haya bendición y armonía. No en vano dice el Señor que le encanta cuando habitamos juntos en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. El Señor quiere la armonía en el hogar, no que los platos vuelen y los gritos y todo sea una discordia, todo sea una disconformidad, todo sea todo el mundo iracundo, amargado, que no se pueda salir de paseo a ningún lugar porque yo quiero ir a este sitio, no, pero yo quiero ir al otro, yo quiero comer esto, no, yo quiero
lo otro, que todos estemos de acuerdo. ¿Y cómo se consigue eso tan difícil? Si es tan difícil vivir en comunión, ¿sí o no? Porque todos somos diferentes. ¿Cómo lo consigo? Cada miembro permitiendo que el Señor gobierne. Como hijos debemos permitir que Dios gobierne nuestro corazón, que gobierne nuestra mente, nuestros actos. Como padres, para que Dios nos ayude a disciplinar a nuestros hijos y a enseñarles conforme la palabra lo dice, no a nuestra manera. Hablamos en la célula, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano? Hay mucha diferencia. Y el resultado también es diferente. Amén. Así que a mí me gustaría que nos pusiéramos de pie y le diéramos gracias a Dios por esta palabra. Cuando Dios habla es porque nos está dando oportunidad. Isaías 1:18, el Señor nos dice que vengamos y que nos pongamos de acuerdo con el Señor. Y que si le obedecemos, gustaremos, disfrutaremos de las bendiciones aquí en la tierra. Aquí hay familias completas. Y a mí me gustaría que, si el Señor te ha hablado, si es tu decisión y es tu anhelo, y sabemos todos, ninguno somos perfectos, hermanos. Antes yo de traer este mensaje, yo sentí a mi esposo y a mis hijas y les dije, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y hay que poner disciplina muchas veces. Esta semana, y lo digo con total sinceridad, y lo digo porque sé que ellos no me impiden que lo diga. Hay que aplicar correctivos muchas veces, pero hay que pedir la dirección de Dios. Yo les decía a ellos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar más de estas cosas, pedirnos perdón, aplicar correctivos, trabajar para estar de acuerdo con Dios. A mí me gustaría que si el Señor te ha hablado a ti, como padre de tu hogar, como madre, como matrimonio, tú sabes, yo no lo sé, Dios sí sabe, y tú sabes qué cosas hay en las cuales hay que tener un acuerdo, hay que hacer cambios. Usted lo sabe, hermano, yo no lo sé, pero usted sí lo sabe, y Dios se lo ha dicho hoy. Y aunque no viva en matrimonio, o aunque no viva o no tenga hijos, usted tiene nietos, usted tiene sobrinos, usted tiene hermanos, usted tiene personas a su alrededor. Hay cosas y es tiempo de caminar en acuerdo con Dios, no solo de palabras, sino con los hechos. Amén. Así que, si usted quiere, si usted desea, a mi esposo y a mí y a mis hijas, les pido que pasen. Como familia, nos gustaría orar por usted y su familia. A mí me gustaría, si usted desea y en su corazón, todos necesitamos las oraciones de